La agricultura está en la base de la alimentación mundial y es central para la economía argentina. Los cultivos se extienden a través de millones de hectáreas, aprovechando una de las riquezas naturales más importantes del país, su suelo fértil. La fertilidad de un suelo es el resultado de complejos procesos físico-químicos y biológicos. Es una propiedad muy importante que se hace evidente cuando comienza a perderse. La tendencia al monocultivo, la sobreexplotación y la expansión agropecuaria hacia zonas no aptas para la siembra están produciendo una fuerte degradación de los suelos, destruyendo uno de los ecosistemas menos conocidos del planeta. A menudo el suelo es visto solo como un soporte para los cultivos comerciales. Se cree que con sembrar, fertilizar y fumigar es suficiente para obtener buenas cosechas. Sin embargo, esta creencia está llevando a una degradación irreversible de las tierras agrícolas. Suelos compactados, sin materia orgánica y con pocos nutrientes son el preámbulo perfecto para un desastre ambiental, económico y social. La agricultura industrial trata al suelo como si fuera un simple recurso mineral. Nada más lejos de la realidad. El suelo es el ecosistema más biodiverso de la Tierra. En 1 metro cuadrado puede haber 50.000 insectos y ácaros y 12 millones de nematodes. En 1 gramo viven millones de protozoos, algas, hongos y bacterias que participan en el reciclado de nutrientes. Es la maquinaria viviente de un ecosistema invisible, que de manera silenciosa sostiene a las sociedades humanas. La biodiversidad del suelo podría ser la mejor forma para solucionar los problemas de degradación generados por la agricultura industrial. Comparable a esto del convencional. Anaí Domínguez y José Camilo Vedano trabajan en el Instituto de Ciencias de la Tierra, Biodiversidad y Ambiente de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Su trabajo consiste en investigar la biología de un grupo de animales esenciales para la restauración de los suelos. Las lombrices son organismos que se consideran muy importantes dentro del ecosistema suelo. Se las llama ingenieras del ecosistema. La categoría de ingenieros del ecosistema hace referencia a organismos que tienen la capacidad de modificar el hábitat para sí mismos, pero que además lo modifican para otros organismos. Entonces, de alguna manera, tener lombrices no solo va a beneficiar por los procesos que las lombrices desarrollan, sino también porque eso implica que se están generando condiciones para que otros organismos habiten ese suelo. Las lombrices realizan grandes aportes al funcionamiento del suelo. Por un lado, sus galerías mejoran la entrada del aire y el agua, y son canales que facilitan el ingreso de las raíces. Además, participan del reciclado de nutrientes. Ellas consumen restos vegetales y luego incorporan ese carbono al suelo. Pero esto no termina ahí. Además, las lombrices en su intestino, en su sistema digestivo, tienen bacterias, un gran número de bacterias, las cuales son activadas por el ingreso de este material orgánico y empiezan a generar un proceso de descomposición de algunos de esos restos orgánicos. Por lo tanto, en una primera instancia también contribuyen a la liberación de nutrientes. Entonces ahí hay como un doble proceso de incorporación de carbono y de liberación de nutrientes. Las lombrices consumen materia orgánica mezclada con suelo y son responsables de la formación de agregados biogénicos. Estos agregados, que a la vista aparecen como pequeños glóbulos de tierra, contribuyen a mejorar la estructura de los suelos, una de las propiedades más afectadas por el monocultivo.
De esta manera brindan un servicio esencial a la agricultura. Entonces decimos que las lombrices, por un lado, incorporan más carbono desde el rastrojo, lo incorporan a una profundidad donde están las raíces, a su vez se produce una liberación de nutrientes cercano a las raíces de las plantas que uno está cultivando, y por otro lado se mejora la estructura del suelo, que es, se evita la compactación y se favorece la infiltración del agua y el crecimiento de las raíces. Entonces, ese sería, desde el punto de vista del productor, los servicios que se obtienen de las lombrices. Tomados de manera aislada, estos efectos de las lombrices sobre el suelo pueden parecer poco importantes. Sin embargo, cuando se analizan en la escala adecuada, su aporte resulta sorprendente. Estamos hablando de que puede haber 100 lombrices, por ejemplo, por metro cuadrado o más, y eso se traslada en promedios de biomasa, por ejemplo, de 1000 kilos de biomasa de lombrices por hectárea. Es decir, que tenemos una capacidad de modificar ese suelo que es muy grande. Las lombrices representan la principal biomasa animal del suelo. Considerando que ingieren por día unas 30 veces su propio peso, 1000 kilogramos de lombrices por hectárea pueden procesar diariamente unas 30 toneladas de suelo. Esto significa un enriquecimiento permanente del ecosistema, algo especialmente importante para el futuro de la agricultura. Prácticamente todo el suelo pasa a ser procesado por estos organismos. Entonces se producen activación de las bacterias que habitan ese suelo y que van a estar vinculadas en los procesos de incorporación y fijación de materia orgánica en el suelo, y el conjunto, digamos, está modificado y procesado por las lombrices. El conocimiento científico sobre las lombrices comenzó hace casi 2 siglos, y su principal cultor fue el famoso naturalista inglés Charles Darwin, autor de la teoría de la evolución por selección natural. Las lombrices estaban entre los animales preferidos de Darwin, tanto que dedicó casi 50 años a su estudio. El resultado fue su último libro, llamado La formación del mantillo a través de la acción de las lombrices. En la época fue su obra más vendida. Allí Darwin describe la importancia de las lombrices en la formación del humus y su aporte a la agricultura. Los jardines de su casa en Kent, cerca de Londres, sirvieron de campo experimental. Fue allí donde el naturalista registró, a lo largo de 35 años, el gradual enterramiento de algunas piedras, demostrando la actividad mecánica de las lombrices en el movimiento del suelo. Para Darwin, las lombrices fueron actores centrales en la historia del mundo, con un papel mucho más importante de lo que se podría suponer. Esta obra significó un aporte fundamental para comprender las funciones que las lombrices tienen en los ecosistemas terrestres. Las lombrices son esenciales para la agricultura, pero ellas no trabajan solas. Integran una extensa y compleja red de organismos del suelo, compuesta por decenas de miles de especies, desde pequeños vertebrados hasta invertebrados, bacterias y hongos. En esta imagen se observan algunos de los pequeños organismos que viven en los primeros centímetros de suelo, visibles solo por su movimiento incesante sobre la hojarasca. En un proceso continuo, algunos trituran y desmenuzan la materia orgánica que se integra al suelo, donde hongos y bacterias continúan el reciclado de los nutrientes, dejándolos disponibles para las plantas. Entonces tenemos organismos de mayor tamaño, que son los que primeros van a estar activando sobre ese residuo menos descompuesto, y allí ya pueden empezar a intervenir otros organismos más pequeños, como por ejemplo los ácaros, y en su conjunto todos van a estar favoreciendo la actividad de las bacterias. Hongos y bacterias van a tener mayor capacidad de consumir esos rastrojos en la medida que estén más desmenuzados. La diversidad de lombrices es enorme.
Se conocen más de 5.000 especies en el mundo, de las cuales 80 están en la Argentina. Todas ellas contribuyen a formar el suelo y a mantenerlo saludable. Pero las lombrices son organismos sensibles. Las actividades agrícolas pueden degradar el ecosistema, afectando a todos los organismos del suelo. El sistema suelo es un sistema vulnerable porque además, debido a la gran interrelación entre los diferentes componentes, en la medida que algunos de ellos se vean más afectados, eso repercute en el resto de los organismos. Por ejemplo, en el caso de los ingenieros del ecosistema como las lombrices, si uno afecta a ellas, también está afectando la generación de hábitat para el resto de los organismos. Entonces se produce una cadena de efectos que termina resultando negativo. Para entender el efecto de la agricultura sobre la vida del suelo, los científicos realizan estudios de campo evaluando las lombrices. Ellos toman muestras en lotes con distintas historias productivas. Por su condición de ingenieros de ecosistemas, las lombrices son excelentes indicadores de la salud del suelo. En el laboratorio se analizan la diversidad y la biomasa de lombrices de cada muestra. Los resultados muestran que los lotes con una clara tendencia al monocultivo tienen una reducción drástica en la vida del suelo. Lo que domina en la región pampeana argentina y en muchos lugares del país es un sistema con tendencia al monocultivo, específicamente de soja. Y bueno, a lo largo de nuestras investigaciones lo que hemos visto es que ese sistema de producción, ya sea con labranza o siembra directa, pero que tienen fuerte tendencia al monocultivo, produce una disminución muy grande de la actividad biológica en general, incluyendo las lombrices. Entonces tenemos lotes donde tiene una historia de monocultivo muy larga, donde casi podemos decir que no hay actividad biológica, es un suelo biológicamente muerto. Con el monocultivo de soja, las lombrices tienden a desaparecer. Los estudios muestran que además de disminuir su número, las que sobreviven sufren una reducción de su capacidad reproductiva. Las lombrices son afectadas por 3 factores. Las maquinarias pesadas compactan los suelos impidiendo que abran sus túneles. Los campos son periódicamente fumigados con herbicidas, insecticidas y otros productos. Y la soja deja el suelo casi desnudo, sin restos vegetales para alimentarse. El paraíso del monocultivo sojero es un desierto para las lombrices y sus vecinos. De seguir este modelo, los suelos están condenados. Sin embargo, su recuperación es posible y está casi al alcance de la mano. Toda agricultura genera un impacto que generalmente es negativo sobre la abundancia de las lombrices, pero la agricultura de base ecológica produce un impacto menor. Entonces, si comparamos la abundancia de lombrices, la biomasa de lombrices en general en establecimientos agroecológicos u orgánicos versus establecimientos convencionales, la abundancia promedio de estos establecimientos agroecológicos es mayor. En estas muestras se comparan las lombrices de 2 campos vecinos, uno convencional y el otro agroecológico. Todo esto que se ve acá son todos los organismos que se colectaron en un sitio orgánico. Esto es un ejemplo de cómo en la agricultura agroecológica se genera un impacto positivo en la abundancia y que también tiene repercusión en la biomasa de lombrices. Las lombrices presentes en los campos agroecológicos pueden ser 5 veces más que en los campos vecinos con agricultura industrial. En los campos agroecológicos se practica la rotación de agricultura con ganadería. El suelo está menos compactado y es más poroso. No se usan plaguicidas y hay abundante rastrojo disponible para la vida del suelo. Mayor cantidad y diversidad de lombrices significa un suelo sano, fértil y resiliente. Pero hay más.
Tener muchas lombrices se traduce en un aumento de la productividad. En base a estudios hechos en muchos lugares del mundo, en situaciones similares, pero con y sin lombrices, cuando están presentes las lombrices en el suelo, aumenta la producción vegetal y el rinde hasta un 25% en promedio. Es decir, esa sería una medida global a nivel mundial del efecto positivo que tienen las lombrices sobre la producción. El suelo es un ecosistema altamente complejo con una diversidad extraordinaria. Las relaciones entre sus organismos desafían todo lo conocido hasta el momento. La agricultura produce un impacto profundo, ocasionando pérdidas inimaginables en la vida del suelo. Plantear una agricultura basada en la biología del suelo puede ser un paso decisivo para comenzar un proceso de restauración que cada día es más urgente. Trabajar la tierra junto con las lombrices y el resto de los organismos del suelo es más productivo y también más barato. Se gasta menos en combustible y agroquímicos. Pero todo este proceso implica un profundo cambio de mentalidad. La vuelta a la agricultura basada en el funcionamiento biológico del suelo. Entonces dejar de ver al suelo como un ámbito donde solamente es un recipiente, donde se ponen semillas, se ponen fertilizantes, agroquímicos y se busca solamente maximizar el rendimiento, y pasar a mirar al suelo como un hábitat, un sistema complejo donde interactúan un montón de organismos que hacen a que las plantas puedan crecer utilizando los recursos que se generan por procesos biológicos. El principal obstáculo para adoptar una agricultura de base biológica es el afán de lucro excesivo de algunos sectores involucrados en la producción agropecuaria. La búsqueda de la rentabilidad por encima de las limitaciones biológicas del suelo está degradando la base natural sobre la que se apoya todo el sistema. El productor tiene un rol fundamental en el cuidado del suelo. El estado de la biología del suelo va a depender, sobre todo en nuestro país y en las condiciones de agricultura de nuestro país y de la región pampeana, depende prácticamente exclusivamente del productor. Es el productor el que va a tomar las principales decisiones de manejo que después van a redundar en mejores o peores condiciones para que la biología del suelo se preserve. En la medida que solamente se priorice esa rentabilidad económica de algunos sectores, va a ser muy difícil que se modifique el sistema agrícola actual. La recuperación de los suelos degradados implica un cambio de paradigma. La investigación sobre las lombrices y otros organismos del suelo es fundamental para sentar las bases de la agricultura del futuro.